Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos arrancando Cosas de Gringo como lo hacemos cada jueves por la noche a través de la pantalla de Canal 2. Es un programa que, como siempre, es patrocinado y llevado adelante por la gente del Centro Friulano de Colonia Carolla. En esta primera parte de esta noche vamos a ir con un informe completo acerca de un interesante trabajo realizado a través del ente Friuli nel Mondo y también la Universidad de Udine. Se trata de distintos cortos que hablan sobre la historia, la usanza de algunas palabras y terminología que han sido traducidas del italiano al friulano. Para todos aquellos que quieren tener más información, pueden consultar en www.friulinelmondo.com. Veamos el informe. Benvenuti a Blex, pillole di friulano. Blex, una guida pratica di frasi che si utilizzano tutti i giorni. Vi accompagneremo alla scoperta della lingua friulana. Buon divertimento! Mandi e benvenuti a Blex. Ciao e benvenuti a Blex, pillole di friulano. Oggi impariamo a salutare. La parola ciao in friulano si dice mandi. 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 La parola buongiorno in friulano si dice bundi. 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 La parola buonasera in friulano si dice buine sere. Buine sere. Buine sere. La parola buonanotte in friulano si dice buine gnot. Buine gnot. Buine gnot. Bene, ora ripetiamo insieme. Mandi, bundi, buine sere, buine gnot. Oggi impariamo come presentarci. La frase piacere di conoscerti in friulano si dice plasè di cognosciti. Plasè di cognosciti. Plasè di cognosciti. La frase mi chiamo Martina in friulano si dice o ai non Martina. O ai non Martina. O ai non Martina. La frase e tu come ti chiami in friulano si dice e tu ce astu non. E tu ce astu non. E tu ce astu non. Bene, adesso ripetiamo insieme. Plasè di cognosciti. O ai non Martina. E tu ce astu non. La frase io vivo a Udine in friulano si dice io o viv a Udine. Io o viv a Udine. Io o viv a Udine. La frase e tu di dove sei in friulano si dice e tu di indulà sestu. E tu di indulà sestu. E tu di indulà sestu. La frase io vengo dal Canada in friulano si dice io o ven dal Canada. Io o ven dal Canada. Io o ven dal Canada. Bene, ora ripetiamo insieme. Io o viv a Udine. E tu di indulà sestu. Io o ven dal Canada. La frase, come si dice in friulano, si traduce Cemut si disi al par furlan? Cemut si disi al par furlan.
C'è un si dice al par furlan? La frase cosa vuol dire in friulano si traduce c'è ueglial di? C'è ueglial di? C'è ueglial di? La frase scusa, non ho capito in friulano si traduce scuse, non hai capito? Scuse, no hai capito? Scuse, non hai capito? Bene, adesso ripetiamo insieme. C'è un si dice al par furlan? C'è ueglial di? Scuse, non hai capito? Vergés Cerámicos, cerámicos, blocks, tejas, viguetas, sanitarios, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Vergés Cerámicos, asociado a la red Promat. Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Sermar, de Sergio Boesio y Marcelo Saya. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Sermar. Alto Los Molinos, kilómetro 4,5. Camino a Ascochinga. Ruta E53. Carpal. Palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal, Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel L'Heredità. En una tradicional casona de Colonia Carolla. Un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, calefacción, wifi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Heredità. Avenida San Martín 1310, teléfono 461961. El Departamento de Ambiente y Desarrollo Rural de la Municipalidad de Colonia Carolla entregó más de 1000 árboles en menos de 6 meses, cumpliendo con uno de los objetivos anuales que se propuso desde el área. Con la colocación de nuevos ejemplares de plátanos en Avenida San Martín al 900, se alcanzó el número tan esperado en el marco de la campaña 1000 árboles para Carolla, que comenzó en el mes de marzo con motivo del Día Mundial de la Forestación. En menos de 6 meses se repartieron y plantaron 1001 ejemplares de plátanos, fresnos, álamos, aguaribay y lapachos. Colonia Carolla crece y crece con vos. Luis Grión, Intendente. Venga a descubrir el secreto mejor guardado de la cocina italiana. Ristorante La Friulana. Elaboración artesanal, comidas típicas y para disfrutar el placer de un buen descanso, Hotel Casa del Friuli. Habitaciones con aire acondicionado, televisión por cable y el mejor confort. Ristorante La Friulana y Hotel Casa del Friuli. Avenida San Martín 2842, Colonia Carolla. En Ameguino 283, Errafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Errafer, de Daniel Badaluzzi. Lo esperamos en Ameguino 283. Cristal, alquiler de vajillas, mesas, sillas, manteles. Carpas estructurales para eventos especiales. Equipos gastronómicos para todo tipo de eventos. Cristal. Santos Nobles Sur 292. Colonia Carolla.
Seguimos en esta recorrida de Colonia Carolla por su historia, su gente, su pasado, su presente y su futuro por sobre todas las cosas. En este segmento que hemos denominado Calles de Colonia Carolla, vamos a recorrer hoy la calle 34, calle Maximiliano d'Olivo, para conocer parte de la historia de quién fue esta personalidad dentro de la comunidad carollense. Estuvimos dialogando con su hijo, en este caso don Oscar d'Olivo, nos cuenta algunas particularidades de este personaje de Colonia Carolla en la siguiente nota. Hijo de Maximiliano d'Olivo, soy el de arriba para abajo, el décimo. Éramos 14 hermanos, gracias a la naturaleza o a Dios, como me gusten llamarle, mis padres tuvieron la suerte de tener 8 mujeres y 6 varones, más mujeres, como siempre digo yo, que hombres. En buena hora sea así, ¿no? Con todo respeto a los varones también. De los hermanos, por razones de los años y de la naturaleza, de los 14 quedo yo solo. Hace poco tiempo perdí mi última hermana, que vivía en Buenos Aires, Nelly Zulema d'Olivo, más bien llamada Alina. Mi padre vino de Italia a los 5 años. Mi madre no, mi madre nació de apellido Nobile, Catalina Nobile, hijo de mi papá, hijo de Luis d'Olivo y Rosa d'Acol. Papá con los 5 años, a los 11, sin estudio, un tío Nobile, medio pariente lejano por otra rama de la familia, lo lleva, el arquitecto, lo lleva al ferrocarril a Tucumán a trabajar en las obras de extensión de los ferrocarriles. A los 13 años pasó de ayudante de cocina a mozo. De mozo, a los 15 años, los ingenieros de la obra lo llevaron de ayudante de escritorio, de oficina. Y bueno, ahí aprendió tanto que yo siempre lo doy como ejemplo. Papá de los hijos, que algunos fueron a la universidad, a todos nosotros nos superó en escritura, en matemática, que hoy es matemática, antes era aritmética, y en otras, como es, fenomenal. Y todo lo aprendió un poco en esa oficina con los ingenieros de la obra y un poco la vida. A los 21 años se viene acá, tiene la suerte de encontrar a una compañera de toda su vida, mi madre, repito, Catalina Nobile, que estaba de novio con un hombre rico y le dejó a papá que era pobre, y así construyeron una familia. Fue 4 periodos intendente de Carolla, nada más que en aquellos años las intendencias eran por 2 años. Bueno, ¿qué más me resta decir? Que nos dejó muchas buenas enseñanzas, un comercio, nos indigió normas de comercio, y tan es así que actualmente la firma, que lleva más de 100 años, porque papá la fundó en 1903, bien digo, y actualmente estamos en 1912, la continuidad está en los nietos de mi padre, o sea, mis hijos, que por razones otros hermanos que también estaban en la empresa desistieron de continuar, en fin, algunas razones que no viene al caso comentarlas, pero todas normales, todas de buen entendimiento, de buen razonamiento, y actualmente están mis hijos y algunos nietos en la empresa continuando, que actualmente se llama
Antes era Maximiliano de Olivo, después Maximiliano de Olivo Cerreles, Sociedad Anónima, y actualmente descantó en Super 1 Sociedad Anónima. La fundación se inicia por comentario y algo de la historia, por un comentario de mis padres, en la presidencia de, creo que Avellaneda, va al Senado una ley pidiendo de que se haga un centro, se funde una colonia, y el radio estaba ubicada a más o menos 50 kilómetros de Córdoba, creo que era la estancia de Deán Funes, del Deán Funes, y eso se votó en el año 1876, si no recuerdo, 74, creo, no, es 76, bien lo digo. Y a los 2 años ya salió con el nombre de Carolla. Y ahí salió que el centro, no sé si bien fue exactamente donde está ubicado actualmente, que sería lo que le llamamos 15, un poquito más hacia lo que dice el 13, pero estaba dentro de esa. Y lo demás era fundar allí un pequeño centro y después hacer lugar para las plantaciones, los viñedos y lo demás alrededor para la ganadería, en fin, para las extensiones. Vergés Cerámicos, cerámicos, blocks, tejas, viguetas, sanitarios, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Vergés Cerámicos, asociado a la red Promat. Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Sermar, de Sergio Boesio y Marcelo Saya. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Sermar. Alto Los Molinos, kilómetro 4,5. Camino a Ascochinga. Ruta E53. Carpal. Palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal, Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel L'Heredità. En una tradicional casona de Colonia Carolla. Un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Heredità. Avenida San Martín 1310, teléfono 461961. El Departamento de Ambiente y Desarrollo Rural de la Municipalidad de Colonia Carolla entregó más de 1000 árboles en menos de 6 meses, cumpliendo con uno de los objetivos anuales que se propuso desde el área. Con la colocación de nuevos ejemplares de plátanos en Avenida San Martín al 900, se alcanzó el número tan esperado en el marco de la campaña 1000 árboles para Carolla, que comenzó en el mes de marzo con motivo del Día Mundial de la Forestación. En menos de 6 meses se repartieron y plantaron 1001 ejemplares de plátanos, fresnos, álamos, aguaribay y lapachos. Colonia Carolla crece y crece con vos. Luis Grión, Intendente. Venga a descubrir el secreto mejor guardado de la cocina italiana. Ristorante La Friulana. Elaboración artesanal, comidas típicas y para disfrutar el placer de un buen descanso, Hotel Casa del Friuli. Habitaciones con aire acondicionado, televisión por cable y el mejor confort. Ristorante La Friulana y Hotel Casa del Friuli. Avenida San Martín 2842, Colonia Carolla. En Ameguino 283, Errafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Errafer, de Daniel Badaluzzi. Lo esperamos en Ameguino 283. Cristal,
Alquiler de vajillas, mesas, sillas, manteles, carpas estructurales para eventos especiales, equipos gastronómicos para todo tipo de eventos. Cristal, Santos Nobles Sur 292, Colonia Carolla. Ya casi llegando al tramo final de Cosas de Gringo de esta jornada del día jueves, nos vamos a introducir nuevamente en la receta. Nos introducimos en la cocina para conocer y descubrir parte de los típicos platos de la gastronomía friulana. En este caso, vamos a estar con risotto a la milanese. Que lo disfruten y que lo prueben en su casa. Buenas noches, soy Luis Mazota del restaurante La Friulana, en el Hotel Casa del Friuli. Y la receta de esta noche va a ser el risotto a la milanese. Los ingredientes para un buen risotto a la milanese son cebolla, arroz, carnaroli. Nosotros tenemos un arroz que viene directamente importado de Italia, de la marca Di Vela. Azafrán, que vale la pena destacar que el azafrán es de acá de Colonia Carolla, está producido acá en Colonia Carolla. Su nombre es azafrán de Carolla. Aceite de oliva, que nunca falta en las recetas de comida italiana, del verdicchio y el caldo de pollo. Bueno, agregamos primero el aceite de oliva. Se pone la cebolla en el aceite caliente, se sofríe. A eso vamos a agregar el arroz. ¿Sí? Agregamos el arroz. Lo movemos constantemente hasta lograr un glaseado en el arroz que se vea solamente un ojito blanco. Ahí le agregamos el vino. Una vez que se glaseó bastante, le agregamos el vino blanco. Y dejamos evaporar, ¿sí? Una vez que se evaporó el vino, le agregamos algunas hebras de azafrán y lentamente el caldo, ¿sí? Siempre a fuego fuerte y el caldo bien caliente. Bueno, acá el risotto, a medida que fue evaporando, le fuimos agregando caldo y lentamente se va viendo cómo se va tornando amarillo. Más o menos después de unos 20-23 minutos de cocción, se hace se monta, digamos, con un burro y queso parmesano. Bueno, ahí tenemos dos risotos. Uno que es el típico a la milanese y el otro que es la base milanese y con fruto de mar. Bueno, hemos terminado nuestro risotto a la milanese, que es a base de azafrán, risotto, manteca, aceite de oliva y azafrán de Colonia Carolla. Le hemos agregado también al último manteca, una nuez de manteca y queso parmesano. Espero les guste. Hemos hecho también una combinación con el mismo risotto a la milanese con un marisco. Con una cazuela de marisco lo hemos mezclado y hemos hecho un risotto ai frutti di mare. Información de servicios del Centro Friulano de Colonia Carolla. Reuniones de la comisión, lunes a la hora 22. Teléfono y fax 03 525 466 282. A través del Facebook
Centro Friulano, Colonia Carolla. Corresponsalía consular. Atención, los días jueves de 10 a 13 horas. Atención, en el Museo Casa Copetti de martes a domingos de 11 a 17 horas. Llámenos al 465 5555 o vía mail museo casacopetti@hotmail.com. Si querés participar de la Comisión de Jóvenes del Centro Friulano, podés comunicarte al teléfono 03 525 15 50 39 40 o al 15 43 75 43. Te esperamos. Bases y condiciones para inscribirse al concurso Reina del Centro Friulano de Colonia Carolla. Deberá llenar una ficha de inscripción con datos personales, edad mayor de 17 años, características físicas, estatura, medidas, color de cabello, color de ojos, estudios realizados, pasatiempo, talentos, conocimiento de lengua extranjera, proyectos futuros. ¿Por qué desea representar al Centro Friulano de Colonia Carolla? ¿Qué objetivos pretende alcanzar participando de este concurso? Para solicitar ficha vía email centrofriulano.coloniacarolla@facebook.com o a través del Facebook Centro Friulano Colonia Carolla. Puntos de entrega en las urnas correspondientes al concurso. Casa de la Cultura Colonia Carolla, Hotel Casa del
Friuli, en Colonia Carolla, Biblioteca Popular Sarmiento de Jesús María. Muchísimas gracias a la gente del restaurante de La Friulana que nos ha permitido conocer parte de esta receta tradicional de la gastronomía friulana, justamente que funciona aquí en Casa del Friuli, donde estamos en esta jornada. Estamos llegando al final, como siempre, de Cosas de Gringo. Muchísimas gracias a la gente de Delfina Perret-Duomo. Muchísimas gracias por sobre todas las cosas a la Comisión de Jóvenes que lleva del Centro Friulano de Colonia Carolla. Nos despedimos, nos reencontramos el próximo jueves, como siempre a esta hora por la pantalla de Canal 2. Concurso Dibujando Cosas de Gringos. Las siguientes son las bases y condiciones del concurso. El tema es el programa Cosas de Gringos. Tamaño de la hoja blanca A3. En la parte posterior del dibujo se deberá escribir el sobrenombre. Ficha de datos. Nombre, edad, documento, teléfono, nombre de la escuela y curso. Esta ficha deberá adjuntarse al dibujo en un sobre cerrado donde esté escrito en la parte externa el sobrenombre del concursante. Para nivel primario, técnica de dibujo con lápiz, crayón y o fibra. Para nivel secundario, técnica de pintura con témpera, acuarela y o acrílico. Al momento de participar, estás de acuerdo y aceptas las bases y condiciones de este concurso con posibles publicaciones y participación en diferentes medios de comunicación de tu producción, tu nombre y o tu imagen. Los ganadores serán informados la primera semana de diciembre y el premio será entregado en el último programa Cosas de Gringos por Canal 2. Tenés tiempo para entregarlo hasta el 23
noviembre en la dirección de tu colegio. Luego de esa fecha se los retirarán a todos juntos.